En esta cápsula de nuestro curso está con nosotros Kiyoshi Tsuru, abogado experto en propiedad intelectual. Kiyoshi, gracias por acompañarnos en estas cápsulas de un curso muy importante porque su objetivo es reflexionar sobre la regulación o la gobernanza de la inteligencia artificial y para ello mostrar la complejidad del tema en distintos ámbitos temáticos se vuelve muy importante, muy relevante. Y mi pregunta general abierta es, ¿cuál es el impacto, cuáles son los retos que la inteligencia artificial ha traído para los derechos de autor? Muchas gracias, estimado Pedro. Es verdaderamente un honor para mí estar con alguien de la estatura tuya, de la estatura de Pablo. Gracias por considerarme. Yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, particularmente de inteligencia artificial generativa, estamos viviendo un replanteamiento de aquello que dábamos por hecho en materia de derecho de autor y en general del derecho intelectual, ¿no? Es decir, nos lleva a preguntarnos por qué existen estos derechos temporales exclusivos, ¿no? Toda esta teoría y esta doctrina que nos permite establecer un régimen para incentivar que los autores creen, ¿no? Okay. Eso es lo que nos dice el artículo 28 constitucional, es lo que nos dicen los tratados internacionales, es decir, le voy a dar un derecho al creador para que se pueda dedicar profesionalmente a crear, ¿no? Nos decía Víctor Hugo a finales del 19, si el industrial puede construir una fábrica y eso le va a generar a él un modo honesto de vivir y le permite heredar a sus sucesores, ¿por qué yo y el resto de los autores no podemos hacer lo mismo? Heredar nuestras creaciones, ser dueños de nuestras creaciones y poder ostentarnos como tales, digamos, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial, ¿cuál es el desafío que coloca? Porque además dice, si tiene razón, la inteligencia artificial generativa, es decir, la que de alguna manera pues irrumpió en el año 2022 a la vuelta de la esquina, pero que ha venido a generar impactos en todos los ámbitos de las vidas colectivas en todo el mundo. Sí, yo creo que mi ámbito de análisis es muy chiquitito, que es solamente, ¿no?, los famosos modelos de lenguaje extenso y la inteligencia artificial generativa. Que a ver, detente un segundo en explicarnos qué son. Mira, estos modelos de lenguaje extenso los hemos mitificado un poquitín, ¿no? Es decir, establecemos nosotros un montón de expectativas alrededor de estos sistemas. Siempre hemos tenido esta fantasía de poder tener a alguien parecido a nosotros, alguien con quien dialogar, ¿no? Lady Lovelace, bueno, desde Leonardo, y luego durante el siglo XIX estábamos, ¿no?, con Alan Turing. Siempre hemos querido tener alguien con quien platicar. Y entonces con los LLMs de repente creemos que finalmente hay un ser humano o alguien que se parece a un ser humano con el que platicamos. Tú y Pablo han estado analizando el fenómeno por más de 5 años. Lo que pasa es que hace 2 años nos volvimos todos locos porque creímos que del otro lado había alguien razonando. Y los LLMs, estos modelos, lo único que están haciendo es partir el lenguaje en tokens, en pedacitos, y con esta capacidad de supercómputo van tratando de predecir, ¿no?, la palabra o los pedacitos de la palabra que siguen, y luego la sentencia que sigue, y luego el párrafo, y luego todo un ensayo. Pero no es que esté alguien razonando atrás de esa caja negra. Lo que está sucediendo es que es un modelo predictivo que nos dice de una manera probabilística cuál palabra le queda bien a la que le antecede. Pero un punto importante es que a través de ese mecanismo, que es un mecanismo tecnológico, de alguna manera lo que se ha dicho es que hay creaciones. Es decir, que pueden ser creaciones de texto, que pueden ser creaciones de imagen, que pueden ser creaciones de sonido. Y creaciones me refiero a fenómenos, productos que no existían antes, digamos, de que alguien le hiciera una pregunta a estos sistemas. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los derechos de autor con esas creaciones que no son directamente provocadas, causadas por una persona?
Sí, yo creo que, a ver, acabas de plantear el quid de la cuestión. Es decir, hay productos que se hacen a partir de prompts, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Yo le pido al sistema de inteligencia artificial que me genere, ¿no? Lo que más nos impresiona ahorita son las imágenes, Ajá. además de los textos y demás, pero en imágenes y en videos verdaderamente estamos presenciando algo que se parece a la magia. Salió a finales de enero del 2025 el segundo reporte de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Y nos está hablando sobre la protección de propiedad intelectual, particularmente de derecho de autor, respecto de los objetos, los productos hechos con inteligencia artificial. Y entonces nos pone un ejemplo muy interesante, nos pone un gato con sus lentes leyendo el periódico, ¿no? Y entonces, y ellos nos dicen, estos son los prompts. Yo quiero una calidad cinematográfica de 35 milímetros con un gato, con su bata, ¿no? Leyendo el periódico. Y entonces nos dicen, oye, a ver, ¿aquí hay una creación humana o no? Y regresando al artículo 28 constitucional y la razón de ser del derecho de autor, tenemos que hablar del concepto de originalidad, ¿no? Okay. La doctora Delia Lipzig nos dice, la originalidad es esta impronta del autor, cómo se transmite el alma humana, el alma del creador en su obra. ¿Dónde está esta característica, estas decisiones creativas? Y entonces aquí la Oficina de Derechos de Autor nos dice, mira, no hay un control creativo. Es decir, yo lo que le estoy diciendo al sistema es, dame un gato, ¿no? Con sus lentes y demás. Sin embargo, no puedo yo controlar cuáles son estos elementos a la hora del diseño en particular. No es algo que yo esté haciendo, es algo que las decisiones las está tomando el sistema. Y sin embargo, el gato existe y Claro. lo puedes ver. Y no existía antes de que le dieran las instrucciones de que el sistema, déjame decir, lo confeccionara, para no decir lo creara. Bueno, ¿de quién es el derecho de autoría de esa imagen? ¿A quién pertenece ese, digamos, fenómeno que podemos constatar y que no existía minutos antes de que alguien activara la máquina? Esta es una pregunta brillante y provocadora. Y yo me atrevería a decir, es un poco como el gato de Schrödinger dentro de la caja negra, ¿no? Es decir, este producto no existía antes. No. Tienes toda la razón, ¿no? Es decir, en este caso sale un gato vivo de la caja, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Pero sobre todo, sobre ese producto, ¿existen derechos o no? ¿No? Bueno. Alrededor del mundo, todo el mundo nos está diciendo no hay derechos. ¿Por qué? Porque el derecho de autor está creado para ayudarle al autor a que haga obra, para que tenga incentivo, para que diga, yo en lugar de hacer adobes durante el día y escribir teatro durante la noche, me puedo dedicar a escribir teatro. Y entonces, con eso, el acervo cultural de la nación y la calidad de ese acervo va a ser mayor. Lo que nos dicen ahora los reguladores es, ¿y yo para qué le quiero dar derechos a un sistema o a alguien que creó un sistema? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión es, ¿por qué debería yo incentivar la creación de estos productos artificiales cuando realmente no estoy incentivando a un autor? No estoy incentivando a un autor, pero probablemente sí estoy incentivando que más personas le hagan más preguntas y le pidan más confecciones, digamos, a los sistemas. Y ahí habría, digamos, una intervención indirecta por parte de los seres humanos. La pregunta es si a quien hizo la pregunta le podemos reconocer la autoría de lo que creó el sistema. Fíjate, a ver, esto es interesantísimo. Es decir, si el prompting genera o no una serie de decisiones creativas. Y aquí los estudiosos de esto nos han, de una manera provocadora también, citado el caso
el fotógrafo de Oscar Wilde, el caso de Burroughs Giles contra Saroni. Y entonces aquí lo que sucede es que en el 19 de repente viene el daguerrotipo y los pintores dicen, oye, hacerle clic a una cajita no constituye una obra. Obra es agarrar el lienzo y el pincel. Pero entonces la Suprema Corte de Estados Unidos nos dice, fíjate que sí, ¿no? Es decir, ahorita, ¿no? Cómo el fotógrafo puso a Pedro dispuesto, con qué expresión, cómo está la iluminación, cómo está la composición en general. Esas son decisiones creativas. Entonces, ahora lo que estamos tratando de analizar es si ese mismo criterio aplicable en Burroughs es aplicable a la inteligencia artificial. En todo el mundo, incluido México, la respuesta es no. En donde están diciendo que sí es en China. Entonces, en el caso Li contra Liu, el tribunal nos está diciendo, fíjate que al crear este personaje de una chica muy guapa, hay todo un sistema de prompteo enorme en donde el generador de esta imagen nos está diciendo, quiero que se vea así, quiero que tenga esta calidad, pero sobre todo hay prompteo negativo. Dice, no quiero que se vea así, no quiero que parezca manga, no quiero que tenga doble mano. Por ejemplo, en el ejemplo del gato, el gato tiene mano humana. Entonces ahí la Oficina de Derecho de Autor nos dice, pues eso no es una creación porque ahí le puso de su cosecha la máquina. Aquí los chinos nos dicen, el prompteo negativo, ese también implica decisiones creativas. Entonces, si juntas este caso norteamericano del 19 con este otro caso, ¿no? De hace algunos meses en Shanghai, es una cosa, perdón, en Beijing, esto es una cosa increíble porque se están juntando criterios en donde los chinos nos dicen, sí hay una decisión creativa, Pedro. Les estás hablando a legisladoras y a legisladores. ¿Qué les dirías desde el punto de vista del desafío que supone imaginar alguna suerte de regulación para México? Mira, yo creo que tenemos que darnos nuestra propia legislación, ¿no? Nosotros tenemos el eje París-Berna, el convenio de Berna, y entonces tenemos que ver a quién protegemos. En México, el ser humano está en el medio. Lo que pasa es que esta pregunta maniquea, en donde es blanco o negro, es decir, la máquina tiene o no derechos, la respuesta es muy fácil, es no. Okay. Yo creo que la verdadera pregunta es la graduación, es decir, ¿qué tanto verdaderamente este producto involucra la impronta del autor? Ahí es donde va a estar la solución. ¿Dónde podemos identificar estas decisiones creativas? Eso va a ser lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que encontramos esa trazabilidad, esa línea? Y ahí es hacia donde va el mundo y ahí es donde el legislador mexicano va a tener que encontrar en esas sutiles áreas grises. Y aquí tenemos una primera sentencia de la Sala Especializada en materia de propiedad intelectual, la CEPI, el famoso caso 788, en donde la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya está analizando esta cuestión. Es muy importante porque en México ya llegamos a ese grado de sofisticación. Es decir, ¿qué tanto este ejercicio de hacer prompteo constituye o no una decisión creativa que te lleva a que lo que exista ahí es una obra? Es decir, esta obra hecha por un ser humano y por lo tanto que merezca protección autoral. En la confección de normas sobre este tema hay distintas vías, pero dos me quedan muy claras. Una, la ruta legislativa, que nuestro órgano legislador, nuestro Congreso de la Unión, emite una norma pues general y con una pretensión de duración en el tiempo. O esta segunda ruta que tú has mencionado, que sean los órganos jurisdiccionales los que van confeccionando las normas, resolviendo caso por caso, en una materia que hay que decirlo, tiene una velocidad y una versatilidad
sin precedentes por cómo va cambiando el desarrollo tecnológico. ¿Cuál de las dos rutas recomiendas, Kiyoshi? Yo creo que es una mezcla. Es decir, si a mí me dijeras en qué sueñas, probablemente en el establecimiento de un derecho global uniforme sui generis, ¿no? Lo que pasa es que hoy el entorno geopolítico pues, no es muy halagüeño. ¿No? Porque poner de acuerdo a las distintas jurisdicciones no va a ser una cuestión fácil. ¿Qué me encantaría a mí? Que hubiera esta legislación uniforme. A lo mejor una mezcla. Lo que están haciendo los chinos no es realmente proteger derecho a autor, es decir, no es proteger al ser humano. Lo que están protegiendo es inversión. Y esto se equipara al derecho sui generis que ha existido en otras partes del derecho a autor históricamente. Por ejemplo, el derecho sui generis de las bases de datos. Lo que se protegió hace algunas décadas no era la creación de un ser humano, sino la inversión. Lo que los chinos están protegiendo realmente es inversión. Y eso se ve en otro caso, este sí de Shanghai, el caso Tencent con Dreamwriter, un programa que te escribe cuando termina la bolsa de Shanghai, te escribe rápidamente un ensayo. Entonces lo que dicen es la cantidad de recursos que se invirtieron aquí ameritan que haya precisamente una protección. Entonces, un derecho sui generis. A lo mejor eventualmente tendremos este derecho sui generis, que realmente no es un derecho de autor, pero que protege, ¿no? Estos productos. Y esta es una decisión de política industrial, es decir, cómo vamos a atraer a estos innovadores. Entonces, los legisladores tendrían que estar viendo qué sucede alrededor del mundo y qué nos conviene en México. En lo que llegamos ahí, porque esto nos va a tomar tiempo, los jueces van a tener que ir supliendo. Y las herramientas con las que hoy contamos, creo que sí nos pueden ir ayudando a llegar ahí. Con nuestra ley autoral, ya la 788, la CEPI nos dice claramente, el prompteo solito, no, pero te deja abierta la puerta. Esto es la cosa muy importante de la 788. Te deja abierta la puerta para decir, en esta graduación, si de repente el autor puede demostrar que sí existe en este producto una impronta que lo convierte en obra, a lo mejor ahí sí había protección. Entonces tenemos que los dos mundos están confluyendo, ¿no? Estamos esperando que el legislador nos dé luz al respecto. Mientras tanto, el juez tiene que asumirse como juzgador y tiene que integrar derecho. Kiyoshi Tsuru, gracias por habernos acompañado en esta cápsula sobre un tema interesante, importante y totalmente desafiante. Seguimos aquí en la siguiente cápsula de nuestro curso sobre regulación e inteligencia artificial.